Ya. Bueno, comenzamos la clase de hoy. Bueno, primero saludar a don Sebastián, que siempre está conectado. Buenos días, Sebastián. Espero que haya pasado bien su año nuevo. Bueno, eso. Y desearle también lo mejor para este año que viene. Bueno, muchas gracias, don Sebastián. Bueno, respecto de la clase de hoy, lo que tengo preparado, quiero hacer un par de problemas tipo certamen, digamos, respecto de la materia que estamos, digamos, que tenemos que ver. Así que, dicho eso, voy a compartir mi escritorio. Ya. Y voy a entrar acá. Esto es de otra cosa. Acá. Bueno, esto lo vamos a comentar. Lo vamos a esconder acá. Ya. Clases. Esto es la unidad, estamos en la unidad 4. Vamos a hacer un par de ejercicios y tengo estos ejercicios preparados. Bueno, los problemas de la guía ya los vimos todos, me parece. Ya los vimos todos, así que no hay mucho que ver al respecto, ¿ya? Así que ya lo subí todo al aula por si acaso, ya aula virtual. Ya, veamos este problema. Dice, un polinomio de grado n es una función matemática que tiene la forma p de x es a sub 0 más a sub 1 elevado a x más a sub 2 elevado a x cuadrado más a sub 3 a x cubo más a sub n elevado a x a la n. Los valores a sub 0 son los coeficientes del polinomio y x es la variable independiente, ¿ya? Desarrolla un programa que evalúe un polinomio. Primero, el usuario debe ingresar el valor de x, que voy a evaluar, ¿cierto? Este x de acá. A continuación, debe ingresar los coeficientes en orden, ¿ya? Para indicar que todos los coeficientes han sido ingresados, se debe escribir el texto fin, ¿ya? Finalmente, el programa debe mostrar el valor de p de x, o sea, este polinomio evaluado para el x que ingresamos inicialmente. Por ejemplo, si vamos a ingresar el polinomio menos 7 menos 3x al cuadrado más 2 3x al cubo, para x 2,1 debería ser, ingresamos el x que es 2,1, después ingresamos los coeficientes, fíjese que acá los coeficientes, en el caso del x, el coeficiente es 0, ¿cierto? Por tanto aquí va a 0, menos 7, 0, menos 3, 2, y evaluado evidentemente en esa función sería 1 menos 1.708, ¿ya? Eso sería el problema. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar a hacer este problemita. Ya, lo primero, ¿cierto? Cuando hacemos un programa en C, ¿cierto? Colocamos la stdio.h, colocamos nuestro int main, ¿cierto? Y acá, bueno, y finalmente también colocamos un return 0. Ya, esto lo vamos a agrandar, control T, vamos a agrandar la fuente, un tamaño 18 para que se vea, perfecto, y vamos a guardar al tiro este código para que se vea con colorcitos. Vamos a guardar acá pub, clases, unidad 4, ejercicios. Vamos a colocar acá ejercicio 1.c. Recordemos que todos los programas del lenguaje C se guardan con la extensión .c, ¿ya? Ahí estamos. Perfecto. Entonces, tenemos eso de ahí. Vamos a quitar este espacio. Y me están pidiendo, primero, ingresar un valor de x. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar un printf, ¿cierto? Acá vamos a colocar, tal como aparece acá, x, ¿cierto? 2 puntos. No colocamos ningún salto de línea, ¿cierto? Acá colocamos un scanf, ¿cierto? Scanf, y el scanf, en este caso, bueno, antes que nada, ¿cierto? Tenemos que declararnos nuestra variable x, ¿cierto? Que va a ser el valor que nosotros vamos a evaluar, ¿cierto? Primero ingresamos el valor a evaluar, valga la redundancia, y después colocamos los coeficientes del polinomio, ¿ya?
hasta colocar, evidentemente, hasta la palabra fin, ¿ya? Entonces, vamos a declarar nuestra variable x, que es un float, lo vamos a escribir así, float x, de la misma manera. El scanf va a ir porcentaje f, ¿cierto? Porque es un float, y lo vamos a guardar en la variable x, ¿ya? Y después de eso mandamos un salto... Ah, no podemos... Bueno, sí, en realidad. Ya. Después, una vez que ingresamos el valor de x, tenemos que ingresar los coeficientes, tal como aparece ahí, ¿cierto? Y ahora, los coeficientes, nosotros tenemos que ingresarlos hasta que ingresemos la palabra fin, ¿ya? Hasta que ingresemos la palabra fin. Entonces, pero esto, ya. Si pedimos ingresar, claro, aquí tenemos un pequeño detalle. Claro, aquí me están pidiendo ingresar una palabra, y lo que estamos leyendo acá son números, a no ser que seamos capaces de, no, a no ser que trabajemos con arreglo. Claro, ya, está un poco, vamos a tener que cambiar un poquito acá la lógica, Hay que cambiar la lógica. Claro, lo que pasa es que este certamen está pensado en Python, y en Python yo puedo recuperar cualquier cosa y, digamos, y ahí hacer las comparaciones, digamos. O sea, siempre recupero strings y manipularlo es un poco más fácil, ¿cierto? Pero en el caso del lenguaje C es un poquito más complejo, ¿ya? Mire, lo otro, vamos a hacer una pequeña modificación de este problema, ¿ya? Porque considerando el lenguaje en el que estamos, vamos primero a pedir la cantidad de coeficientes a ingresar, ¿ya? La cantidad de coeficientes. Y de acuerdo a esa cantidad de coeficientes, vamos a ir ingresando los coeficientes en orden, ¿ya? Por si acaso. Y obviamente los coeficientes se ingresan en orden, ¿ya? Printf. Entonces aquí vamos a decir, ingrese cantidad de coeficientes. Y eso, evidentemente, como es un valor entero, lo vamos a guardar en una variable C y vamos a llamar al scanf. Scanf, esto es un entero, lo guardamos ahí y aquí guardamos la variable C, que es de los coeficientes, ¿ya? Entonces, vamos a ingresar la cantidad de coeficientes y junto con la cantidad de coeficientes vamos también a declarar una variable i, que en este caso va a ser una variable tipo contador, ¿ya? Tal que esa variable va a ir aumentando, ¿cierto? Hasta que sea igual, ¿cierto? O se cumple la condición de término que sea igual a la variable c, ¿ya? Entonces, vamos a decir que i vale 0. Vamos a decir, en este caso, vamos a hacer vamos a hacer un do while, en este caso, do, mientras, este i, vamos a inicializarlo no, claro, en 0, ¿sí? Porque claro, acá el coeficiente me va a decir a cuánto tengo que elevarlo. Claro, mejor partámoslo en 0 mejor. 0, 1, 2, 3, claro, mejor partido en 1. Y la cantidad de coeficientes, en este caso serían 4 coeficientes que va a llegar hasta la x a la 3. O sea, mientras el i parte en 0, ¿cierto? Mientras mi i sea menor que mi cantidad de coeficientes, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener una variable que va a ser una variable de tipo float, ¿cierto? Una variable float, bueno, que podríamos haberla declarado acá arriba, pero en realidad no da lo mismo. Y la variable se va a llamar, en este caso, P. Es una variable de tipo flotante. La variable P vamos a ir evaluando por cada coeficiente que nosotros ingresemos, vamos a ir evaluando inmediatamente ese valor, ¿cierto?, en el polinomio. O sea, esta variable va a ir sumando por cada coeficiente que yo ingrese,
lo voy a evaluar de acuerdo al X y lo voy a dejar ahí, ¿ya? En la variable P. Y al mismo tiempo, la variable P la tengo que inicializar en 0, evidentemente, ¿cierto? Y acá tengo que decir, mientras el I sea menor que C, entonces yo voy a guardar claro, la cantidad, y vamos a tener también, y los coeficientes, veamos, los coeficientes son todos números enteros. Ya, coloquemos entonces aquí otra variable entera D, donde D, en D yo voy a estar guardando el coeficiente. Entonces, vamos a decir acá, ingrese, vamos a colocar el backslash n al comienzo, ingrese coeficiente en posición, ¿cierto? Y acá le vamos a colocar posición D, ¿cierto? Donde D va a ser nuestro I, ¿ya? Entonces va a tener coeficiente de posición 0, la posición 1, la posición 2, y así, sucesivamente. Y vamos a darle un scanf, lo guardamos en una variable de tipo entero, o sea, lo vamos a llamar una variable de tipo entero, y lo vamos a guardar en la variable D, ¿cierto? Y por cada coeficiente que yo voy a ingresar, ¿cierto? Voy a decir que P es igual a lo que tenía antes en P, ¿cierto? Pero más. Aquí tenemos que volver al problema. El valor del coeficiente por el valor del coeficiente que estoy ingresando, ¿cierto? Más el X elevado al I que tengo en ese momento. ¿Por qué? El menos 7, ¿cierto? Obviamente va solo, porque es lo mismo que decir 7 por el X elevado a 0, ¿cierto? Que es 1, por tanto da lo mismo. Como acá el segundo, el coeficiente del X, acá es 0, obviamente aquí no aplica, ¿ya? Después elevado a 2 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, en este caso yo voy a decir que P es igual a P más el valor del coeficiente que ingresé recién, que sería D, ¿cierto? Por mi valor de X, ¿cierto? Que es el valor que está acá arriba, por el valor de X, pero ese X, ¿cierto? Elevado a el valor de Y, ¿cierto? La potencia en ese caso, a ver, no recuerdo, tendría que revisar, bueno, si manda error, por último lo arreglamos, no recuerdo, creo que era así la potencia, creo. Si no, lo hacemos con la función POW. La función POW que está dentro de la math.h, también la podríamos hacer, pero veamos si funciona con esto, ¿ya? Y finalmente hay que mostrar el valor de P de X, ¿cierto? Print, F, ¿cierto? Acá mostramos backslash n, P en la posición X es igual a porcentaje F y donde la variable F es P. Guardamos y eso creo que ahí estaríamos. Creo que eso es suficiente. Lo vamos a ver. Me está preguntando. Dígame, don Sebastián. Siempre se me olvida. Sí, tiene toda la razón, don Sebastián. Siempre se me olvida lo mismo, perdón. Siempre se me olvida lo mismo. Pero sí, tal como usted dice, tenemos que aumentarle el valor del I. Era solamente para ver si está atento, don Sebastián. No, mentira, se me olvida. Pero bueno, efectivamente hay que aumentarle el valor al I. Iteración, claro, por cada vuelta del ciclo hay que aumentarle el valor al I. De lo contrario, me estaría siempre subiendo o evaluando por un X elevado a la 0, ¿cierto? O sea, 1. En realidad no tendría mucho sentido, ¿ya? Perfecto. Ahora sí, guardamos. ¿Dónde tenemos? El terminal lo tengo aquí. Aquí está el terminal. A ver, no estoy parado ahora. ¡Ay! cd.ls, cd ejercicios. Aquí estoy. Perfecto.
make ejercicio 1. Y me reclamó por el, claro, me reclamó por el elevado. No. Me dice que el operador no es válido para operación binaria. Perfecto. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a include math.h, ya, es una librería, la librería math.h, y vamos a llamar acá, ¿cierto?, a la función, en vez de esto, vamos a llamar a la función POU, ¿cierto? Y la función POU lo que hace es elevar o evaluar el x elevado a un determinado valor de y, ¿cierto? Está ahí. Perfecto. Guardo, compilo sin problemas. Ejercicio 1. Me está preguntando por el valor de x, probemos con 2.1. Me pide la cantidad de coeficientes. 4 coeficientes. No, en este caso, a ver. Veamos el ejercicio. Serían 4 coeficientes, sí. Coeficiente en posición 0, menos 7. Posición 1, 0. Posición 2, menos 3. Posición 3, 2. Y me evaluó, y aquí como usted puede ver, me evaluó el P de X, y sería menos 1.78002. Y ahí estaría el resultado. Eso sería el problema. Con eso estaríamos ok. Eso. ¿Se entendió el problema, don Sebastián? ¿Sí? Perfecto. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, eso sería el problemita o el ejercicio 1. Ahí estaríamos con eso. Perfecto. Segundo problema de la tarde. Ya. Dice, el intercalado, dice, es un juego muy popular entre los niños de la aldea de Paitópolis. El juego consiste en lanzar varias veces una moneda. En cada lanzamiento el resultado puede ser cara o puede ser sello. Un jugador gana cuando durante 4 lanzamientos consecutivos aparecen caras y sellos intercalados. Es decir, ningún resultado aparece 2 veces seguidas. ¿Ya? Y pierde cuando un mismo resultado aparece 4 veces seguidas. Es que un programa que reciba como resultado, que sea como entrada los resultados de todos los lanzamientos hasta que termine el juego e indique si el usuario, indique al usuario si ganó o perdió. Ya, entonces, me están pidiendo que ingrese cara o sello. Esa C, y me dice que el jugador gana cuando durante 4 lanzamientos consecutivos aparecen caras y sellos intercalados. ¿Ya? O sea, 4 lanzamientos consecutivos. Veamos. 4 lanzamientos consecutivos. Ya, o sea, siempre tengo que ir guardando los últimos 4 lanzamientos que voy haciendo. ¿Ya? Entonces, voy a ganar si es que esos últimos 4 lanzamientos, ¿cierto? El primero se van intercalados entre cara y sello, y si en algún momento los 4 son iguales, significa que la persona perdió, ¿ya? Entonces, lo que se me ocurre en este momento es tener 4 variables, ¿cierto? Porque me interesan, digamos, los cuatro últimos lanzamientos, digamos, y a esas variables ir guardándole siempre el último lanzamiento de los posibles, ¿ya? Siempre el último, ¿ya? Y al final después vamos comparando. Si es que la comparación me da que la persona gana o pierde, el programa termina. De lo contrario, tengo que volver a pedir otra vez, y así sucesivamente, ¿ya? Pero siempre voy a guardar los últimos 4 lanzamientos, ¿ya? Siempre los últimos 4. Ya. Bueno, puede haber otra manera en todo caso, pero es como la que se me viene a la mente en el momento. Ahí si ustedes tienen una forma, digamos, optimizada, bienvenido sea, la mandan y la compartimos,
no hay ningún problema. Esto también se podría hacer con arreglo, pero como no hemos trabajado con arreglo hasta este momento, no podemos evidentemente ocuparlo. Ya la próxima clase, que sería el martes próximo, claro, el martes próximo, ahí estaríamos trabajando directamente con arreglos. Ya, entonces, int main, ya. Entonces, la persona tiene que ingresar una letra, S o C, ya, siempre con mayúscula, ya. Por lo tanto, vamos a usar variables de tipo char. Char, opción 1, char, opción 2, opción 3, o lanzamiento mejor. Mejor, hablamos de lanzamiento. L1, L2, L3, L4. Siempre vamos a tener 4 lanzamientos. Vamos a andar la letra para que se vea bien al tiro. Ahora andamos a 18. Perfecto. Esto lo vamos a guardar como ejercicio 2.c. Perfecto. Char L1, L2, L3, L4. Ya, perfecto. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a hacer de nuevo un do while, ¿cierto? Que bien podríamos usarlo de otra forma, o si no con while también puede ser, ¿ah? Para no tener que usar tanto do while. Hagámoslo con un while. Ya. Vamos a tener una variable resultado, ¿cierto? Ahí va a ser una variable que va a ser un int r, ¿cierto? Que el r, ¿cierto? Va a valer 1 si la persona pierde, ¿cierto? Si la persona, perdón, 1 si la persona gana y 2 si la persona pierde. Lo vamos a inicializar como 0, ¿cierto? Para indicar en caso de que la persona no haya ganado o no haya perdido, ¿ya? Por si acaso. Entonces, vamos a decir, mientras R sea 0, o sea, mientras la persona no haya ganado o no haya perdido, ¿cierto? Vamos a ir pidiendo siempre las cosas, ¿ya? Entonces, pero aquí tenemos que ir viendo, ir siempre moviéndola. Tenemos que ir guardando en variables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para guardar siempre. Tenemos que ir siempre moviendo la última. Claro. Ya, bueno. Vamos a agregar también una variable llamada opción, donde vamos a guardar lo que vamos a ingresar. Aquí podemos decir if, no, primero un printf. Printf ingrese opción. O mejor dicho, en vez de opción, ingrese C, cara o sello, ¿cierto? Ingrese cara o sello. ¿Ya? Y acá tenemos que empezar a ver dónde guardamos las variables, ¿ya? ¿Dónde las guardamos? Y aquí tenemos que preguntar, ir viendo una por una de las variables, ¿ya? El primer caso es cuando la variable L1 esté vacío. O sea, si L1 es igual a vacío, ¿cierto? O un carácter nulo, o mejor dicho, o más que eso, mejor distinto de S y L1 distinto de C, ¿cierto? Si es que L1 es distinto de cara y distinto de sello, entonces a la variable L1 yo le voy a guardar, ¿cierto? Bueno, aquí falta un scanf, porcentaje C, ojo que estamos recibiendo un char, ¿cierto? Porcentaje D,
y la guardamos en la variable op. ¿Ya? Entonces, aquí estamos preguntando si la primera variable es distinto de S y es distinto de C, o sea, significa que si no he llenado esa variable todavía, entonces L1 va a ser igual a lo que esté en opción. Si no, ahí podemos usar lo que se llama en este caso el else if. No lo habíamos mencionado en las clases, pero bueno. Cuando nosotros tenemos más de una condición, ¿cierto? Si tenemos una estructura condicional con varios caminos, ¿cierto? Lo que podemos hacer, para no tener que estar colocando if dentro de otro if todo el tiempo, podemos usar el concepto del else if, ¿ya? El else if es como decir, si, entonces si no, o sea, o si no, ¿ya? Después al final colocamos el else. Bueno, entonces, si en caso de que la variable L1 sea distinto de S, o sea, igual a S, o bien sea igual a C, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que preguntar? Si L2, lo mismo que acá arriba, L2 distinto de S y L2 distinto de C, o sea, dicho de otra manera, ¿cierto? Si L2 no tiene un valor ingresado, entonces decimos que L2 va a ser igual a O. ¿Ya? Else if, ahí vendría la siguiente variable, vendría la variable L3. Si L3 es distinto de S y L3 distinto de C, ¿cierto? Acá, voy a hacer acá, y voy a guardar el L3, va a ser igual a op, ¿ya? Y else if, si L4 es distinto de S y L4 distinto de C, ¿cierto? Entonces significa que L4 está vacío, por tanto, a L4 voy a mandar la variable op. ¿Ya? Bueno, entonces ahora nos queda solamente el camino del else. El camino del else, entonces, en este punto voy a estar cuando todas las variables tengan un valor S o C. ¿Ya? Recordemos que la persona solamente puede ingresar S o C. Estamos partiendo de ese supuesto, ya que no van a haber otros datos raros ingresados. ¿Ya? Entonces, sí, L1 es S, tanto, y L1 es distinto de C, claro. Entonces, en este punto es cuando todas las variables tienen un valor llenado. Si ese fuera el caso, ¿cierto? Si ese fuera el caso, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar, en este caso, si pensamos en el corrimiento, ¿cierto? En el corrimiento de las variables, lo que tendría que hacer es la variable, lo que está en L2, lo tendría que pasar a L1, ¿cierto? Lo que está en L3, pasarlo a L2, lo que está en L3, en L4 pasarlo a L3, y la variable opción, guardarla en la variable L3. O sea, hace como un corrimiento de variables. Y lo que la persona ingresó, guardarlo en L4. ¿Ya? Eso estamos haciendo, estamos reemplazando los valores de las variables y después de eso tenemos que evaluar, ¿ya? Después de eso tenemos que evaluar. Una vez que lo ingresemos, ahí evaluamos. Si son, digamos, si se cumple alguna de las condiciones, entonces la persona ganó. Y si no, ¿cierto? Seguimos con el proceso hasta que se cumpla, ¿ya? Entonces, si esto pasa, entonces la variable L1 va a ser lo que está en la variable L2. La variable L2 va a ser lo que está en la variable L3. La variable L3 va a ser lo que está en la variable L4. Y la L4 va a ser igual a lo que está en la variable O. ¿Ya? O sea, como comentaba recién, hacemos un traspaso un corrimiento de variables, ¿ya?
cosa de, en la variable L4, dejar lo que la persona ingresó al último, ¿ya? Entonces, una vez que hacemos esto, tenemos que evaluar, ¿ya? Tenemos que evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que ver si la persona, bueno, aquí me dice sí, un jugador gana cuando, en los 4 lanzamientos aparecen caras y sellos intercalados. O sea, ningún resultado aparece 2 veces seguida. O sea, es cara, sello, o sello, cara. ¿Ya? En cualquiera de las dos opciones, la persona ganó. ¿Ya? Entonces, aquí decimos if L1 igual, cara, y L2 igual, sello, y L3 igual, cara, y L4 igual, sello, ¿cierto? Si se cumple esto, ¿cierto? O bien, y tenemos que ver también la otra situación, ¿cierto? Porque esa es una posibilidad, pero nos falta ver la otra. Y la otra opción es cuando, bueno, y el O sabemos que es con pi, ¿cierto? Ah, perdón, ahí se me borró. Ahí sí. Ya. O bien, vamos a copiar esto mismo. O bien, cuando L1 es sello y L2 es cara y L3 es sello, ¿cierto? Y L4 es cara. En cualquiera de esas opciones, ¿cierto? Mi resultado, ¿cierto? Va a ser 1. Y con eso, evidentemente, en la siguiente vuelta, con eso acabaría el ciclo. ¿Ya? Ahora, para que la persona pierda, el mismo resultado tiene que aparecer 4 veces seguidas. Vale decir, si L1 es igual a C y el otro igual a C, ¿cierto? Perdería. Vamos a ver entonces la misma lógica. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar acá. ¿Cierto? Y si L1 es C y L2 es C y L3 es C y L4 es C, o bien L1 es S y L2 es S y L3 es S y L4 es S, entonces significa que la persona perdió, por tanto el R es 2. Si ninguna de estas opciones se cumple, si ninguna de estas dos opciones se cumple, entonces yo lo que tengo que hacer, bueno, en ese caso el R nunca se va a actualizar, por tanto voy a seguir el ciclo. Y voy a seguir pidiendo valores hasta que en algún momento la persona o gane o pierda, vale decir, se cumpla esta condición o se cumpla esa condición. ¿Ya? Y una vez que salgo del ciclo, estoy acá, ¿cierto? Claro, estamos acá. Una vez que yo salgo del ciclo, tengo que evaluar. Si mi resultado es 1, significa que gané. Y si mi resultado es 2, significa que perdí. Entonces, digo, if R es igual 1, entonces tengo que escribir printf, usted ganó. ¿Ya? Y eso lo vamos a colocar acá con backslash n y punto y coma al final. Y bueno, en realidad sí, pues en realidad cuando salga del ciclo voy a salir solamente cuando el valor deje de ser 0, el R. Claro, o sea, mientras el valor de R no cambie desde 0, yo no voy a salir. Pero bueno, coloquemos igual mejor la condición como corresponde para que se entienda bien, porque si no puede generar confusión. Entonces, si R es igual 2, perdón, usted perdió. Sin acento, mejor, para que no ande carácter raro. Y eso sería el ejercicio, según veo. Eso sería. Veamos si funciona. Veamos. Oh, me mandó un problema. Ah,
punto y coma al final del scanf. Claro. Se me ha olvidado un pequeño punto y coma, que no deja de ser importante, por supuesto. Ya. Y ahí compiló bien. Perfecto. Ejercicio 2. Perfecto. Vamos viendo el ejemplo. S. No, aquí me va a mandar algunos problemitas. Por el scanf, claro. Sí, por la lectura de los chats. S, C, veamos, C, C, S, C, S, S, no, me va a mandar problemas con los, no, me va a mandar problemas con los char, Claro, lo que pasa es que en el lenguaje C, cuando se ingresan, vamos a, cuando se ingresan caracteres, ¿cierto? Como se está haciendo acá, con este scanf, manda algunos problemitas. Con el scanf porcentaje C, manda algunos problemillas. Si lo hacemos con string, también nos va a dar atado. Claro, la opción que se me ocurre es en vez de ingresar S o C, por último podemos ingresar 1 o 2, ¿cierto? Donde 1 es cara y 2 es sello, ¿ya? Eso como opción alternativa que se me ocurre en este momento como lo rápido, digamos, a fin de poder subsanar esto, ¿cierto? Con el compromiso de ver bien el problema después y arreglarlo para que esto no pase, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esto, vamos a hacer una versión nueva del problema, vamos a agrandar la letra a 18, ahí está. Esto lo vamos a guardar como ejercicio 2, versión 2, vamos a ver, versión 2. Este char lo vamos a convertir a un int, ya vamos a trabajar con puros int, ingrese 1, pongamos acá cara, o 2, sello, ¿ya? Y obviamente como estamos ingresando un int, lo vamos a guardar en D, y eso lo vamos a guardar en opción. Ya, entonces, si L1 distinto de 1 y L1 distinto de 2, ¿cierto? Entendiendo claro, no es para qué inicializar, ya. Y L1 lo mandamos a op. Aquí lo mismo. Distinto de 1, distinto de 1, distinto de 1, distinto de 2, distinto de 2, distinto de 2. Ya. Acá. 1. Este es 1. Este es 2. Este es 1. Este es 1. Cara es 1. Sello es 2. Y este es 1. Perfecto. Este de acá serían puros 2. 2, 2, 2, 2. Y este de acá sería 2, ¿cierto? 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya. Y eso. Entonces, en vez de ingresar C o S, vamos a estar ingresando, vamos a ingresar 1 o 2, dependiendo del caso. Entonces, si L1 es 1, 2, 1, 2, se están intercalados, o sea, 2, 1, 2, 1, entonces ganó. Y si son todos iguales, entonces en ese momento la persona perdió. Ya. Y estaríamos. Guardamos. Ya. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a terminar esto. Vamos a inicializar el terminal. Vamos a ver dónde estamos parados. Ah, ya. CD
Documents, B, clases, unidad 4, ejercicios. Perfecto. Ya. Make ejercicio 2, versión 2. ¿Compiló bien? Ya. Y ejercicio 2, versión 2. Perfecto. Ingrese 1, cara o sello. Entonces, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, ya, después 2, 1, 2. 2, 1, 2. Y ahí me registra o me devuelve usted ganó, ¿cierto? Porque aquí evidentemente estaban intercalados los cara o sello, ¿cierto? Cara, sello, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito esto para que se vea mejor. Ahí sí, ahí se ve mejor, ¿cierto? Ahí estaría. Y el siguiente caso, cuando la persona pierde, veamos 2, 2, 1, 2, 2, 1, y sería 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y usted perdió. Eso. Y eso sería el problema. Igual me comprometo a hacerlo, a revisarlo bien, para ver por qué me está dando ese salto de línea, que necesito tiempo para poder revisarlo, no me gusta verlo en clase en vivo, ¿cierto? Pero lo vamos a arreglar y lo voy a subir también al aula en la versión como corresponde, con C y con S, ¿ya? Pero vamos a buscarle ahí la breva al IVO. Eso, ¿se entendió, don Sebastián, el problema? ¿Está claro? Perfecto, don Sebastián. Súper. Ya. Eso sería el problema 2. Esto lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar. Ya. Después, ejercicio 3. Ya. Veamos. Dice, ya, en las competencias de clavados, como las que usted probablemente vio en los recientes Juegos Olímpicos, cada salto es evaluado por un panel de 7 jueces. Cada juez entrega una puntuación en una escala de 1 a 10 con incrementos de medio. ¿Ya? La puntuación más alta y la más baja son eliminadas. ¿Ya? Claro, son 7 jueces, claro. La suma de los 5 puntajes restantes es multiplicada por 3 quintos y el resultado es multiplicado por el grado de dificultad del salto. El valor obtenido es el puntaje total del salto. El ganador de la competencia es el clavadista que obtiene el puntaje total más alto. Ya. Dice, escribe un programa que pida al usuario ingresar el nombre de un clavadista, el grado de dificultad del salto y de los puntajes entregados por los jueces. Como salida, el programa debe imprimir el puntaje total obtenido. ¿Ya? Ya. Claro, aquí me pide el nombre de la persona, el grado de dificultad. Claro, podríamos tener problemas con el nombre del clavadista. Y me dice que el programa debe terminar cuando el nombre ingresado sea fin. No, ahí me va a dar algún problemilla, parece. Claro, los strings cuando se ingresan, claro, ningún tipo de problema. Pero bueno, ya. Entonces, vamos viendo. Control N. Partimos con lo mismo de siempre. Pam, 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 pam. Ya. Y Control T, como siempre. Agrandamos la letra. Guardamos como ejercicio 3.c. Y ahí estaría. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Ya? Int main.
Y ya. Me dice, escribe un programa que pida el nombre del clavadista, el grado de dificultad y los puntajes entregados por los jueces. Ya, sabemos que son 7 jueces, ¿cierto? Pero acá me están pidiendo el menor. Me están pidiendo, claro, me están pidiendo eliminar los 2 menores. Los 2 menores, claro. Y me están pidiendo, para eliminar el menor y eliminar el mayor. ¿Ya? Claro. Entonces, a ver, pensemos. Claro, una opción sería, este problema quedaría bien con arreglos, pero no hemos visto arreglos todavía. Con arreglos sería un poquito más fácil. Lo otro sería tener, claro, tener variables nomás, tener 7 variables o 5, claro, y mantenerlas, claro. Claro, sería mejor, claro, aquí lo que lo sale mejor sería mandar todo a un arreglo, y el arreglo ordenarlo, y eliminar la última, claro, la última y la primera y la última, como lo más sensato que se podría hacer. Porque si no la otra sería ir, a medida que voy ingresando las variables, a medida que voy ingresando, voy guardando el valor más pequeño y voy guardando el valor más grande. Y eso se lo resto al total. Eso es más fácil. Yo creo que por ahí está la cosa. Claro, voy guardando el menor de los valores ingresados y voy guardando el mayor de los valores ingresados. Claro, y con eso, y ese valor, bueno, voy a tener un valor total, digamos, con todos los puntajes, y a ese valor total, a ese le resto el valor menor y le resto el valor mayor. Y aunque se repita, ¿cierto? Aunque se repita, porque pueden haber puntaje repetido, aunque se repitan, siempre voy a restarlo solamente una vez, ¿ya? Voy a restar una vez el mayor y una vez el menor, ¿ya? Y eso lo divido, ¿cierto? O lo multiplico por 3.5 y se multiplica por el grado de dificultad. ¿Ya? Así lo vamos a hacer entonces. Así sale más fácil. Ya. A esto de acá le voy a colocar el nunca bien ponderado recuncero. Y vamos a tener, bueno, el nombre de este cristiano. Claro. El tema del nombre, eso mientras tanto lo vamos a obviar. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. En el caso, cuando hicimos la cantidad porque en la parte B hay que pedir varios clavadistas, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo con digamos, con una cantidad de clavadistas mejor más que ingresar fin, porque ahí vamos, aparte que tampoco hemos visto, creo, manejo de strings tampoco hemos visto, no creo que no lo hemos visto. Eso está asociado con arreglos, y eso es unidad 5. Ya, entonces, primero, vamos a declarar las variables, vamos a tener float GD, que es el grado de dificultad, ¿cierto? Vamos a tener una variable que se va a llamar SP, que va a ser la suma de todos los puntajes, ¿cierto? Puntaje menor, ¿cierto? Y puntaje mayor, ¿ya? Eso. Vamos a tener una variable también, una variable I, que va a ser nuestro contador, ¿ya? Nuestro contador digamos, de lanzamientos, por llamarlo de alguna manera. Sabemos que son 7 lanzamientos, por tanto ahí no hay mucho digamos, que pensar. Entonces lo primero es pedir el grado de dificultad. Printf, \n, grado de dificultad. Y eso hago un espacio, scanf, ¿cierto? Y esto lo guardo en un flotante y lo guardo en la variable gd, que es el grado de dificultad. ¿Ya? Además, mi variable i le tengo que dar un valor inicial, ¿cierto? Y
Bueno, ahí tengo varias formas de hacer la comparación, ¿cierto? Pero lo que puedo hacer en este caso es decir que el i vale, voy a partir en 1, ¿cierto? Puedo decir, mientras mi i sea menor o igual que 7, porque son 7 lanzamientos y la variable i me va contando lanzamiento por lanzamiento, ¿cierto? Y es menor o igual a 7, ya, entonces tenemos eso, ya, entonces, ya. Para el tema del menor y el mayor, tenemos dos opciones para hacerlo. La primera es hacer que el valor mínimo sea un valor suficientemente grande para ir siempre evaluando, ¿cierto?, lo que voy ingresando, ¿cierto?, y compararlo con el menor que tengo en ese momento, ¿ya? Pero aquí me dicen cuánto valen los puntajes. Me dice, la puntuación va en escala de 1 a 10. O sea, yo sé cuánto es mi valor máximo posible y cuánto es mi valor mínimo. ¿Pudiésemos trabajarlo así? Sí, también, porque ya sabemos, en este caso sabemos a priori cuánto es el valor mínimo y cuánto es el valor máximo. Entonces, podemos jugar con eso. Ya, entonces, mi valor mínimo, vamos a decir que es 10. Y mi valor mayor, vamos a decir que es 1. Ahí vamos a entender por qué lo declaramos con estos valores. Pero aquí en el valor mínimo nos estamos dando un valor, el valor más grande que tenemos, que es 10, y en el valor mayor nos damos el valor más pequeño que tenemos, que es 1. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque acá decimos, ¿ya? La suma puntaje y nos falta una variable, la variable puntaje, la variable que va a guardar el puntaje, ¿ya? Entonces, acá vamos a decir printf, backslash juez porcentaje de, ¿cierto? Y acá ese porcentaje de va a ser la variable i, para que me muestre juez 1, juez 2, juez 3 y así. Antes que se me olvide, porque siempre se me olvida, vamos a incrementar el valor de i en 1, antes que se me vaya. Hacemos printf, mandamos scanf, ¿cierto? Y vamos a pedir el puntaje de ese determinado juez. Y el puntaje es una variable de tipo flotante y lo vamos a guardar en la variable p, ¿cierto? Y ahora viene la pregunta. If el puntaje que tengo que me asignó el juez tanto es es menor que el puntaje mínimo obtenido en ese momento, entonces el puntaje mínimo va a ser igual a P, ¿cierto? Entonces, en la primera iteración, como mi valor mínimo es 10, ¿cierto? Cualquier puntaje que ingrese, ¿cierto? Pero tiene que ser menor o igual, porque si ingreso 10, el puntaje mínimo, claro, no pongámosle menor o igual mejor, menor o igual. Sí, mejor, menor o igual. Sí, por ejemplo, si partimos del problema y el puntaje mínimo en este caso es 10, cualquier valor que ingresemos va a ser menor o igual que el mínimo que tenemos en ese momento. Por tanto, el valor mínimo va a ser el primero. En las iteraciones que vengan, ¿cierto? Ahí vamos a evaluar. Lo que estamos ingresando es menor que el valor mínimo que tengo en ese momento, entonces el valor mínimo es el nuevo valor que ingresé. De forma similar, es para el valor mayor o el valor máximo, pero es al revés la comparación. Si el valor de P es mayor o igual que el valor mayor que tengo en este momento, entonces el valor mayor va a ser igual a P. Y con esto, al final del ciclo, voy a tener el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ya? Además, una vez que hago esto, tengo que decir que mi suma de los puntajes va a ser igual a la suma de los puntajes que tengo en este momento más el puntaje que me asignó el juez, que es esto. ¿Ya? Eso. Y veamos
Ahora faltaría calcular el puntaje final, ¿cierto? Que sería, ¿qué sería? Claro, ahí tengo que restar la puntuación más alta y la puntuación más baja, ¿cierto? El otro lo multiplico por 3.5 y el resultado lo multiplico por el grado de dificultad, el puntaje total. Ya. Entonces aquí me va a faltar otra variable más, ¿cierto? Que va a ser el puntaje total. ¿Ya? Entonces, una vez que termine el ciclo, la suma de los puntajes va a ser igual a la suma de los puntajes, pero menos el puntaje mínimo y menos el puntaje máximo. ¿Ya? Le tengo que restar el puntaje mínimo y el puntaje máximo. A eso, para tener el puntaje total, entonces, tengo que tomar el puntaje que tengo en ese momento, lo tengo que multiplicar por 3 dividido 5, y eso al mismo tiempo lo tengo que multiplicar por el grado de dificultad. Y por último, aquí tengo que decir, mandar un printf, ¿cierto? El puntaje total es porcentaje f, ¿cierto? Y acá muestro el puntaje total de este cristiano. Y con eso terminaría. ¿Sí? Creo que eso sería. Sí. Guardo. Veamos. Compilo. Ah, no, mandó error. Ah, Pmax. Era Pmax. Claro. PMI. Eso se llama la variable. PMI. Era esto. PMI. Ese sí. Ahí sí. Veamos. Ahí compilo perfecto. Ejercicio 3. Ya. Veamos el mismo ejemplo del enunciado. La dificultad 3.0. Juez 1, 5.0. Juez 2, 5.5. Juez 3, 4.0. Juez 4, 5.0. Juez 5, 4.5. Juez 6, 5.5. Juez 7, 5.0. Ay, el puntaje total hoy me dio algo que nada que ver. Algo que nada que ver. ¿Qué pasó? A ver, veamos. Veamos qué pasó acá. Backslash n. Aquí voy a mandar un backslash n. Ya. Veamos. Veamos. No creo que sea por la suma de los puntajes. O sea, por la inicialización de la suma de los puntajes. Pero, vamos para asegurarnos, vamos a hacerlo con 0. Ya. Esto lo guardamos en P. Si P es menor o igual que el mínimo, entonces el nuevo mínimo va a ser S y ya. Y el hilo voy aumentando. A ver, vamos a mostrar, vamos a hacer un printf para la suma del puntaje, ya para ver que el puntaje nos esté dando bien, ¿ya? Puntaje total, la suma del puntaje, a eso le el otro. Claro. A ver, SP, 2 puntos, eso de ahí, y vamos a mostrar SP. Voy a ir mostrando por cada iteración cuál es el puntaje que tengo en ese momento, ¿ya? Y ahí lo compilé y lo ejecuté. 3.0. Ya, perfecto. 5.0. Ahí llevamos 5.0. 5.5, ahí llevamos 10.5. 4.0, ahí llevamos 14.5. 5.0, aquí llevamos 19.5. 4.5, 24. Y 5.5, llevamos 29. Y 5.0, ahí llevamos 34.5. ¿Ya? Pero
el puntaje total me está dando así. Veamos qué está pasando. Ya. Aquí tenemos que ver el puntaje mínimo y el puntaje... Lo otro sería, claro, mostrar después de esto, al final, cuánto vale SP y vamos a mostrar también cuánto vale el P mínimo y el P máximo. Vamos a mostrar el P min y el P máximo. P min, P mayor, ¿cierto? Y después mostramos también el SP. Así que ahí podemos también saber en dónde está el problema, en cuál de todas las líneas me está generando atado. Ya, esto, backslash/n, 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 backslash/n. Ya, guardamos, compilamos, ejecutamos, grado de dificultad 3.0, 5.0, 5.5, 4.0, 5.0, 4.5, 5.5, 5.0. Ya. Entonces, el valor mínimo me dio 4, el valor máximo me dio 5.5. Por tanto, si lo resto, eso me queda 25. Pero el puntaje total me está dando así, 0. Este es el problema. Ya. Entonces, puede ser, claro, puede ser por eso. Ya, vamos a hacer una cosa. Vamos a la suma del puntaje que tenemos en ese momento, que sabemos que nos está dando bien, la vamos a multiplicar por 3. Y todo esto lo vamos a dividir por 5, ¿ya? Para ver qué nos entrega, ¿ya? Y lo dividimos por 5. Y eso al final, todo eso lo multiplicamos por el grado de dificultad. Veamos. Ahora sí que sí. Veamos. Veamos qué pasa. Ejercicio 3.0, 5.0, 5.5, 4.0, 5.0, 4.5, 5.5, 5.0. Ya, ahí está. Ahí está. Eso era. Claro. Ahí nos dio bien el asunteque. Claro. Era porque, claro, como estábamos diciendo, multiplicado por 3 dividido 5, eso, claro, si yo divido, ahí está la cosa, claro, ahí está el problema. Si yo divido dos enteros, el resultado va a ser un entero, ¿cierto? Por tanto, si yo divido 3 con 5 y no lo transformo en float, entonces 3 dividido 5 es 0, ¿ya? Porque automáticamente me lo transforma a un int. ¿Ya? Entonces, como estábamos tirando por eso, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Por eso el puntaje total me daba de esa manera, ¿ya? Pero con eso ya lo arreglamos. Otra solución era al 3 dividido 5, haberle colocado antes un float para que convirtiera esa división de 3 con 5, haberla convertido en un float y ahí se hubiese arreglado todos los problemas del mundo mundial. Eso. No sé si queda consulta respecto a este problema, don Sebastián. ¿Quedó claro? ¿Se entendió el problemita? Quedó claro. Perfecto, don Sebastián. Bueno, me falta la segunda parte. Me dice que hay que escribir un programa que pregunte datos de saltos de varios clavadistas y que al final imprima el nombre del ganador. Ya. Pero esto en realidad es como ir haciendo un ciclo nomás, ir haciendo estas mismas operaciones varias veces en el ciclo e ir guardando, ¿cierto?, cuál es el puntaje mayor de todos los clavadistas. En realidad no es más que eso. Prefiero saltarme, a ver, vamos al ejercicio 4, a ver si este es más interesante para hacerlo. Veamos. Ya. Veamos. De la suma de los dígitos, ya. Veamos este otro problema. Dice, implementa un programa
que permita generar una contraseña que contenga 4 dígitos impares, empleando el siguiente algoritmo. Dice, leer del teclado tantos números como sea necesario. El programa debe validar que los números sean positivos. ¿Ya? Y si no es así, debe mostrar incorrecto y volver a pedir otro número. ¿Ya? Dice, para cada número, sumar sus dígitos. ¿Ya? De la suma de los dígitos, obtener el dígito de la unidad. Ah, claro, o sea, obtener el último dígito del número. ¿Ya? Si el dígito es impar, pasará a formar parte de la contraseña. De la suma de los dígitos, perdón. Claro. Si es impar, pasará a formar parte de la contraseña. De lo contrario, se procesa el siguiente número hasta completar la contraseña de 4 dígitos. ¿Ya? Por ejemplo, acá ingresamos 1. O sea, como es impar, bueno, la suma de esos dígitos evidentemente es impar, por tanto pasa automáticamente la contraseña. 913. La suma, claro, de la suma de los dígitos obtengo el dígito de la unidad. O sea, 9 más 1 son 10, 13. Y el dígito de la unidad en este caso es 3. Como es impar, pasa a ser parte de la contraseña. El número 1 hay que decir que es incorrecto porque se puso un número negativo, así que no pasa al siguiente. 7, la suma, evidentemente, claro, hay que sumar los dígitos, solamente 7 y es impar, por tanto pasa a ser parte de la contraseña. Y 8 y 1 es 9. Por tanto, como es impar la suma, se saca eso. Ya. En el caso del 20, bueno, acá, claro, 2 con 0, la suma es 2, por tanto es par, por tanto no corresponde. 5 más 5 son 10, y 1 son 11, 1 es impar, por tanto vas a sumar acá. 6, 10, 6 y 4 son 10, 19, 20, 21, el dígito de la unidad es 1, es impar. 702 es 9, claro, por eso pasa a ser ahí, y 3, ahí está, perfecto, ya, se entendió el problema. Perfecto. Ya, entonces, lo primero, vamos a ir pidiendo números, ¿cierto? Y esto evidentemente termina cuando logre tener digamos, cuando la contraseña tenga 4 dígitos, ¿vale? Es decir, cuando sea mayor que 999. Eso es como nuestra condición de término, o debe ser nuestra condición de término, ¿ya? Cuando mi contraseña es mayor que 999. Claro, eso es con la condición de término, perfecto. Cuando tiene más de 4 dígitos, ¿ya? Entonces, control N, include stdio.h int main, ya, el nunca bien ponderado return 0, agrandamos la letra como siempre a 18, guardamos esto como ejercicio 4, ejercicio 4.c, guardamos y vamos viendo. Vamos a tener una variable se va a llamar contraseña, que va a ser igual a 0, ¿ya? Ya, esa contraseña nosotros vamos a ir guardando todos los números que vamos a ir rescatando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un do, o no, bueno, un while mejor. While, sí, mejor. While. Podríamos hacer con un do while o con un while, en realidad da como lo mismo, la forma cambia un poquitito, pero no es tan terrible. Entonces, mientras mi variable c sea menor que 1000, ¿cierto? O dicho de otra manera, mientras tenga menos de 4 dígitos, porque recordemos que la contraseña voy a partir con un primer dígito, después con un segundo dígito, un tercero. Entonces, mientras la contraseña que tenga sea menor que 1000, entonces tengo que volver a buscar. Y cuando tenga 4 dígitos, o sea mayor que 1000, voy a terminar el programita. ¿Ya? Eso sería como mi condición de término. Ya.
Entonces, tengo que pedir ingresar números, ¿cierto? Ahora, fíjese que el número tengo que ingresarlo, ¿cierto? Siempre, o sea, mientras el valor sea un positivo. O sea, cuando es un positivo no lo dejo de pedir. Pero si ingreso muchos negativos, 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 tengo que volver a pedir el número, ¿ya? O sea, tengo que validar que el número ingresado sea mayor que cero, o sea, positivo, ¿ya? Un positivo mayor que cero. En este caso el cero no, aquí no dice nada respecto al cero, pero consideremos que el cero no me sirve, ¿ya? Para efectos del número. Lo consideramos como un número incorrecto. Entonces, vamos a tener una variable n, que bueno, en realidad, aquí me falta algo súper importante. Declarar la variable. Súper importante. C igual 0, n, bueno, n no es para qué, no es para qué declararlo, no es para qué inicializarlo, perdón. No es para qué inicializarlo. Y acá, aquí sí vamos a usar un do while, porque en este tipo de situaciones el do while sirve bastante, ¿cierto? Y vamos a hacer un ciclo mientras mi valor de n sea menor o igual que 0. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a decir printf backslash n número, dos puntos, espacio, ¿cierto? Y acá le hacemos un scanf, porcentaje de, y eso lo guardamos en la variable n. ¿Ya? Entonces, mientras el n que estamos ingresando sea un número negativo o sea un número cero, vamos a volver a pedir este número. Y además, tenemos que decir acá, if n menor o igual a 0, tenemos que mostrar el texto, backslash n, incorrecto. Así. Así. Perfecto. Así debería ser. ¿Ya? Y evidentemente cuando ingrese un valor que sea válido, voy a salir de este ciclo de acá. De este ciclo, ¿ya? No del inicial, solamente de este ciclo. Ya. Entonces, con el número que tengo, lo que tengo que hacer es ir sumándole sus dígitos, ¿ya? Ir sumando sus dígitos. Entonces, vamos a tener dos variables más, una variable d, que va a guardar el dígito que estamos buscando en ese momento, ¿cierto? Y vamos a guardar, vamos a tener la suma de los dígitos, ¿ya? Y acá vamos a hacer otro ciclo dentro de este ciclo de acá. Vamos a decir, mientras mi número ingresado sea mayor que 0, mientras el número que ingresé recién sea mayor que 0, ¿qué vamos a hacer con ese número? Vamos a decir que el dígito es n módulo 10, o sea, al número que ingresamos le vamos a sacar el último dígito, ¿ya? Y lo vamos a guardar en la variable d. Esa variable d, bueno, acá tenemos que, claro, aquí me falta un paso, que es súper importante, que es, por cada número que ingresamos, la variable sd tenemos que inicializarla en 0, ¿ya? Inicializada en 0. Y a esa variable le vamos a sumar el dígito que obtuvimos recién. Con eso logramos, bueno, y también súper importante, d es igual a, bueno, aquí vamos a ver, int, sería el n dividido por 10. Lo que estamos, bueno, en resumen entonces lo que hacemos, por cada número que ingresamos, vamos a tomar su último dígito, lo guardamos en una variable, esa variable la sumamos a la suma de los dígitos y el número lo dividimos por 10. Entonces, lo que logramos con esto es sumar todos los dígitos del número, ¿ya? Lo logramos hacer de esa manera. Y, ¿qué más me falta? Sumo los dígitos. Ya, claro. Y después tenemos que verificar si
el último de esa suma de todos los dígitos del número. Si esa suma les tengo que sacar el último dígito de la suma. El último dígito. Si ese dígito es impar, pasa a formar parte de la contraseña. De lo contrario, ¿cierto? Se busca otro número. Y así, hasta que se complete el ciclo. ¿Ya? Entonces, para sacar la contraseña para sacar el último dígito, podemos usar también la variable d. Vamos a usar la variable d nuevamente. Obviamente la podemos usar cuantas veces queramos, ¿cierto? Siempre y cuando no genere algún problema, digamos, en el otro tema. ¿Ya? Aunque mejor para no confundir, vamos a hacer, no importa que me creemos una, ya, D2, dígito 2, vamos a usar otra variable mejor para no confundir. Ya, entonces, a esta suma de los dígitos, le vamos a sacar el último dígito. Y lo sacamos con el módulo 10, ¿cierto? Con el módulo 2. Ya, y aquí preguntamos, if ese dígito es par, perdón, si es impar, o sea, si el módulo 2 de ese tema es 1, entonces a la contraseña, ¿cierto? A lo que tengo en ese momento en la contraseña, lo tengo que multiplicar por 10, ¿cierto? Y le tengo que sumar el dígito que estamos buscando en ese momento. ¿Por qué? Porque la contraseña, recordemos que se va formando, siempre va como creciendo en cuanto a cantidad de dígitos, va creciendo hacia el lado, ¿ya? Entonces, como quiero que vaya creciendo hacia el lado, el primer dígito que tenga, ¿cierto? Cuando no tenemos ningún dígito en la contraseña, va a ser 0, ¿cierto? Porque parte en 0. 0 por 10 es 0 y le sumamos el primer dígito, ¿cierto? 1. O va a tener un dígito. Después, en la siguiente vuelta, ese dígito, lo que yo tengo, lo multiplico por 10, o sea, lo corro hacia el lado, y le voy a sumar el nuevo dígito que estoy buscando. Y de esa forma, la contraseña va a ir creciendo hacia el lado en cantidad de dígitos, hasta que esta contraseña sea mayor o igual que 1000, y en ese caso, el ciclo va a terminar. Y por último, una vez que tengo la contraseña ok, printf contraseña, 2 espacios, porcentaje de, porque es un entero, y muestro el valor de la variable c. Y creo que eso sería el problemita. Creo que eso sería, si no me falla mi memoria. Guardamos. Vamos a compilar el ejercicio. Ah, me mandó un problema. Scanf. ¿Dónde es scanf? Ya. Ah, que soy leso. Me faltó eso de ahí, el ampersand. Claro, me faltó eso. Sí, ya. Guardamos, compilamos, perfecto. Ejercicio. Ah, y antes de ejecutarlo no me faltó ningún incremento. Ah, no. No me faltó ninguna. No, creo que no importa. Ya, perfecto. Aquí partimos. Ya. Número 1. Ah, y aquí parece que me quedé metido sin querer en un ciclo infinito. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó aquí? A ver, veamos. ¿Qué pasó? Claro. A ver, qué extraño. Printf número, ingresamos el número. Si el número es menor o igual a 0, primero incorrecto. Y esto lo voy a hacer mientras el número sea menor o igual a 0, pero como ya era mayor a 1, entonces no debería. Y mientras mi n sea mayor que 0. Ah, ya aquí está el problema. Ya, encontré el problema. Aquí está. Este es el problema. Claro, esto me faltaba. Sí. Lo que pasa es que acá
no estaba, lo que tengo que ir haciendo para que se cumpla esta condición, ¿cierto? Es tomar el último dígito del número, ese dígito sumarlo a la suma de los dígitos y el número original dividirlo por 10. Si no hago esto, evidentemente me voy a quedar metido dentro de un ciclo infinito. Ya, pero ahora sí que sí, esperemos. Tengamos fe. Y pam, pam. Tengo que entrar a la carpeta primero. Ahí sí. Ya. Perfecto. Perfecto. Vamos a agrandar la letra para que se vea bien. Perfecto. Y ejecuto el ejercicio. Número. Ahora sí que sí. Número 1. 913 menos 1 me dice incorrecto. 7, 81 y la clave me da 1970. Aquí hay un problema. Acá hay un problema. Acá hay un problema. ¿Qué está pasando? Veamos. Veamos. ¿Qué error me está dando? Contraseña /n. Veamos el error que tenemos. ¿Algún detalle tenemos que tener? Veamos. Veamos lo que estamos haciendo. Aquí ingresamos el número, ¿cierto? Y vamos sacándole todos sus dígitos. ¿Ya? Le vamos sacando todos sus dígitos. Los sumamos, ¿cierto? Sí. Y después... Que a la suma de los dígitos le saco con el módulo 10, le saco su último dígito. ¿Ya? Y si ese dígito es impar, entonces se lo sumo a lo que tengo antes. Ya, cuando ingresamos 1, como que me está sacando, ya me está sacando el primer dígito de todos los números, de todos los, del número que estoy ingresando. Claro, ahí está el problema. Claro, y no es lo que yo estoy buscando. SD, claro, SD es la suma de todos los dígitos. SD. Ya, a ver, vamos a hacer un printf acá. Vamos a imprimir SD. ¿Para qué nos está entregando? Printf, /n, SD, 2 puntos, y mostramos la variable, bueno, SD, porcentaje D, ¿cierto? Que es un entero, y mostramos SD. Voy mostrando lo que nos tira la variable SD en cada iteración. Compilamos, ejecutamos, número 1, ya, claro, la suma de los dígitos es 1. Después, 913. A ver, 9 más 1. No, está bien, pues. Está bien, pues la suma es 13. Perfecto. Después, menos 1, incorrecto, evidentemente. 7, la suma es 7. Y número 81. Y la suma es 9. Ya. A ver. Qué raro. Qué raro, a ver. Algo no me está cuadrando. Algo no me está cuadrando. Porque, claro, hay que tomar la suma, el último dígito de la suma de los números. Claro. 1, 913, 1. Claro, la suma, evidentemente, de estos números es 13, y tendré que tomar el último dígito de esto. El último dígito. Y no el último dígito. Aquí me confundí. Me tupí. Durante un momento. A ver. Esto pasa cuando uno hace problemas en vivo. Eso pasa. Me confundí. A ver. Número 1. Tengo que tomar
¿cierto? Acá tengo el número. Sumo sus dígitos, me da 1 y tomo el último valor, que es 1. Aquí sumo los dígitos, me da 13. Y de esta suma debería tomar el último dígito y no la suma, el último dígito, claro, debería tomar de la suma, debería tomar el último dígito, de SD. Claro, ¿y por qué me está tomando? Qué tontera, ahí está. Ese era el error que tenía. Ahí está, claro, ahí está. Estaba considerando en la variable D. Ahí está el problema. Ya, eso era. Ya, por fin lo descubrimos. Pero bueno. Ya, número 1. Número 913. Ya, perfecto. Menos 1 me da incorrecto. 7, perfecto. Y 81, perfecto. 1379. Súper. El otro caso. Vamos viendo caso por caso. 20. 551. 6, 4, 9, 1, 1. Perfecto. 702. Ya. 1, 1, 1. 1193. Claro, porque la suma es 2, pero el último dígito de la suma es par, por eso no lo considera. Esto sería 1, 1, 9, 3. Perfecto. Súper. Y el último ejemplo, el último caso, veamos, 121, 13, 23, 248, 375, menos 203, me da incorrecto, 52, 12, 35, 9, 5, 7, 1. Y eso sería. Perfecto. Bien, justo terminamos a las 1:15, justo a la hora. Pero bueno, como que lo hubiésemos calculado. Pero bueno. Eso sería. ¿Alguna consulta de ese ejercicio, don Sebastián? ¿O de lo que hemos visto hoy? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Eso. Bueno, entonces eso sería. Eso voy a subir los problemas al aula para que los puedan ahí descargar. Voy a también subir los enunciados. Y eso. Si tienen consulta, me pueden mandar al correíto. Y desde el próximo martes ya estaríamos viendo el tema, estaremos viendo, ¿cómo se llama esto? La unidad 5, que es arreglos y matrices, que es la última parte de la materia, digamos, del ramo. Eso. Así que la vaya bien, don Sebastián. Nos veremos el próximo martes. Eso. Que esté muy bien. Chao. Que tenga buen fin de semana. Nos vemos.